Un saludo a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a otro episodio más de Dímelo de Frente. Mi nombre es el Pastor Jesús Vega. Y por acá el Pastor Alejandro George. Es un placer que estén con nosotros en este día. Ayer, en el tema pasado se dejó una pregunta en el aire. Y si de casualidad no viste el tema pasado, es prácticamente la continuación de este tema, y es sobre la música. Y Jesús, ¿cuál fue esa pregunta que tú dejaste ahí en el aire? Mira, realmente hice una pregunta y se las hice para aquellos que no han visto los otros programas. Tenemos nuestros dos invitados que están por ahí, ya tú lo conoces si han visto los otros videos. Carlos Efraín, bienvenido también nuevamente, ¿verdad?, al canal. Al igual que Shaquille O'Neal, el pastor Shaquille O'Neal. Saludos y gracias por sacar de su tiempo, ¿verdad? Ya usted los conoce, y si no los conoce, vaya a los videos anteriores que los presentamos con todo, ¿verdad? Con todo. Y realmente la pregunta que yo había hecho en mis redes sociales, George, que se quedó en el aire, fue la siguiente. Yo había puesto en la red social Instagram, que fue realmente donde hice la encuesta, donde usualmente hago todas las encuestas, la siguiente pregunta. Los géneros musicales en la iglesia, dame tu opinión. Y una persona, ¿verdad?, una joven, me escribió lo siguiente: yo pienso que en la iglesia la música debe ser sublime, alegre y que traiga calma. Y luego me contestó lo siguiente: pero fuera del templo, pienso que redimido no está mal. Así que en base a ¿verdad?, en base a esa contestación de la pregunta mía de que si pensaban que los géneros musicales podían estar o no podían estar dentro de la iglesia, en base a esa contestación de esta joven, que en base a su opinión, la cual se respeta, y gracias, ¿verdad?, por participar y comentar, escribió que es diferente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que entiende que dentro de la iglesia está permitido cierto tipo de música, pero que afuera tal vez no está mal visto. Queremos saber tu opinión, así que escríbelo en los comentarios aquí. Y una persona, un joven, que yo le pregunté si podía decir su nombre, por eso lo voy a decir, Robert Ortega, un gran amigo mío que lo aprecio mucho, me hizo la siguiente pregunta, e invitado Shaquille y Carlos, vayan preparándose que vamos por ahí. Y me dice lo siguiente: en base a esta premisa, ¿verdad?, de esta joven que me escribió, él me pone una pregunta, y con esto fue lo que acabamos el video anterior. ¿Y qué pasa cuando no hay un edificio donde adorar? ¿Dios cambia sus criterios de lo que es aceptable y no? Porque veo mucho la discusión que lo que aparenta ser sagrado es el edificio y no a quién se está dirigiendo la adoración. George, en eso nos quedamos la vez pasada. Wow. No, la pregunta está interesante. Y él especifica como que él nota como que hay una especie de lugar sagrado y como que tiene más importancia el lugar que hacia quién va la adoración. Y yo creo que eso es uno de los grandes conflictos que hay no únicamente en la iglesia a la cual nosotros trabajamos y todo eso, y que es la iglesia adventista, sino en otras denominaciones. Me he dado cuenta que también hay ese tipo de controversia. Yo pensaba que era más acá, pero fíjate, hay varias denominaciones que también han tenido esta controversia con qué tipo de música se debe de escuchar o es permitida, por decirlo así, dentro del templo que fuera. No te escuchas, Jesús. Jesús, estás en mute. Estás en mute. Otro ¿viste? blooper. Es que tengo el mute puesto ahí. Ok, he visto muchas personas, vuelvo y repito, los que estén cerca por aquí están repitiendo lo mismo. Mira, lo que yo digo es que dentro de la iglesia, nosotros, por lo menos nosotros, yo no voy a hablar de nosotros, voy a hablar de mí. En la iglesia yo he tenido la oportunidad de ver muchas personas, líderes de la iglesia, que dentro de la iglesia son bien estrictos con lo que se escucha, con lo que se pone, con todas y cada una de esas cosas. Pero sin embargo, fuera de la iglesia, específicamente el género de salsa, esa persona en específico que yo tengo en la mente, no voy a decir su nombre, ¿verdad?,
que era un gran líder de la iglesia, lo escuchaba como si nada, como si no era ningún tipo de problema, pero dentro de la iglesia, ahí no, no. Y entonces ahí viene esa pregunta que está muy, muy adecuada en base a lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que es el hecho de que realmente, ¿qué es lo que más importa? ¿A quien se adora o el lugar donde nosotros estamos adorando? Carlos, ¿qué tú me tienes que decir? Mira, gracias por empezar por mí. Fíjate, en mi caso, esto es un tema que para mí, es como que bien sencillo. Ajá. Y porque realmente yo siempre digo que lo todo. Okay. Y mira, si para mí te puedo decir que como lo veo, y pues yo sé que mucha gente no lo ve así, pero pues a través de todos mis años en la iglesia, pues esta es y pues de lo que he estudiado de la Biblia y esto, es la mentalidad ajá, a la que he llegado, a la que el Señor me ha traído, puedo decir así, porque también como que, ajá, sigo estudiando la Biblia. Y es que la iglesia es un edificio de 4 paredes y un techo, que lo decoramos bien bonito para ir a reunirnos. Y muchas veces le queremos poner significado a la iglesia y compararlo con cosas en la Biblia como el templo. Y entonces decíamos que no, que si está el atrio y el lugar santo y la plataforma del lugar santísimo, que no somos los únicos que lo hemos hecho. O sea, esto es algo pues que he escuchado pues realmente. También hay iglesias que entonces a la plataforma le llaman el altar, iglesias no adventistas, y en el altar, pues, cuando tú te paras allí, pues tienes que estar de esa manera. Hay iglesias que los hombres no pueden tener barbas, o allí no pueden, tienen que, el que vaya allí tiene que estar recién afeitado. Este, y muchas cosas que nosotros conocemos en nuestra iglesia, porque acá, si tú quieres subir a la plataforma, en muchas iglesias tienes que ponerte corbata, no tienes que usar no puedes usar maones, y son reglas que se van poniendo para un espacio en específico, que al final son reglas que hemos puesto nosotros para un espacio que nosotros creamos. En cuanto a la música, pues yo siento, o sea, dejando esa definición de lo que vemos como, o sea, de lo que a donde vamos a ir cuando vamos a la iglesia, pues como que entiendo que sí, que debe haber, que hay música diferente, y ya esto lo he dicho antes en otros videos, música para la congregación, para música que tocar o que cantar de forma congregacional, y música que sea de reflexión personal. Eso independientemente del género. Y como puede haber alguna que cruce la línea de un lado a otro, depende de dónde esté, pero específicamente, pues como que no puedes forzar a una congregación entera a que le guste tu música de reflexión personal. Pero tú entiendes de que debe de haber esta división, de que no debe de ser lo mismo, por decir lo que lo que yo escucho en mi casa, ¿por qué no ponerlo en la iglesia si a mí me edifica? ¿Por qué no poner esta música que a mí me edifica en la iglesia? Que quizás no sea de un género, por decir así, entre comillas, aceptable para ciertas denominaciones, pero quizás a mí me está edificando, y por qué no algo que es de bendición para mí, ¿por qué no compartirlo con otros? Pues mira, es que por lo menos por lo que había dicho antes, o sea, cuando tú estás bregando con mucha gente, pues una congregación, cada uno con sus cosas, que tienen gustos diferentes, van a tener límites diferentes para muchas cosas. Así que si, si lo comparas con un aire acondicionado, o sea, a mí me gusta el cuarto bien, bien, bien frío, pero entonces hay gente que, qué sé yo, tiene tornillos en la pierna y el frío le da un dolor bien malo o algo así. Como que yo no voy a ponerle el aire frío solo porque a mí me gusta. Y así mismo con la música, como que tenemos que entender, ok, esta congregación, esto es lo que
esto, hasta aquí están sus límites, hasta aquí. De aquí para allá, voy a hacer piedra de tropiezo para ellos. So, simplemente, de aquí para allá, es una música que utilizo de reflexión personal, quizás con algún otro grupo, pero, pero siempre entendiendo la congregación en la que o el grupo en el que están puestos, en este caso como músicos, pero me imagino que ustedes como pastores también lo harán, como que ustedes no harán predicaciones más efusivas o más bajitas, depende de donde estén también. Ok, así que tu respuesta es... si tengo el micrófono abierto, estás escuchando. Sí, estás bien. Me escucha. Que tu respuesta básicamente es bien similar a lo que tú nos habías comentado antes sobre los géneros musicales. Obviamente todo esto va ligado a lo mismo, estamos hablando de música. Que dependía, y si mal no recuerdo, me puedes corregir, que la música o estilo de música dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del templo como tal, porque la iglesia pues somos nosotros, ¿verdad? Así es como nosotros lo entendemos, el edificio como tal, dentro del templo, cuando nosotros vamos a adorar, iba a ser determinado por la congregación. ¿Es así o no es así? Sí. Sí, que básicamente tú de igual forma entiendes que así como se determinan los géneros musicales dentro de la iglesia, pues siendo considerado y paciente dentro de la congregación, la congregación misma determina. So, tú entiendes que hay música tal vez para la iglesia, que la iglesia escoge, pero en tu ámbito personal tú escuchas lo que tú quieras. Sí, claro está. O sea, tú vas a escuchar, o sea, preferiblemente lo que te edifique, independientemente del género. Okay. O sea, eso claro. Tú, o sea, hablando del tema de la música en la iglesia, la música cristiana en este canal, tú vas a escuchar lo que te edifique, pero quizás eso que te edifique puede que tenga algunos aspectos que interrumpan la edificación de otra persona o de algún grupo de personas. Ok. Oye, y Shaquille, ¿tú crees que eso sería justo? Porque yo me pongo a pensar, no, pero yo tengo jóvenes que esta música los edifica y que los llena, pero porque tengo un grupo de personas adultas que no, entonces tengo que sacrificar a mis jóvenes a que ellos les guste escuchen este tipo de música que no los edifica. ¿Sería eso justo para mantener, por decirlo así, la fiesta en paz? Ay, George. Pirondo. La realidad, yo lo dije en unos videos atrás, que hay que, básicamente, por la misma línea que está hablando Carlos, nosotros estamos trabajando con iglesias multigeneracionales y eso hay que entenderlo. Tenemos gente de todas las edades, ¿verdad? De todo tipo de generación, porque tal vez hay personas adultas que digan, no, cuando yo era joven era así, pero estamos hablando ahora de generaciones diferentes, ¿verdad? De jóvenes. Pero creo que hace 2 videos atrás yo di una conclusión bien clara con respecto a eso, pero no la voy a volver a repetir para que vean el video. Pero siguiendo por la línea de la pregunta que hizo, creo que fue Robert, que hizo Robert de esto del templo, ¿verdad? Pues yo sí puedo abundar un poquito de eso. Y es que sí tiene que existir un balance, No es irnos al extremo de la hipocresía, de que soy una cosa en la iglesia y fuera de la iglesia soy otra cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es irme al extremo de lo que Carlos está hablando, de no aceptar que estoy en medio de una congregación y hay todo tipo de personas y por ende hay que tratar de estar al nivel de todo tipo de personas. Dejo eso ahí. Dentro de una organización o de donde haya cualquier persona que tenga un rol superior, incluyendo las casas, donde exista un papá, una mamá, o un esposo, una esposa, etcétera, son permitidas las reglas, son permitidas las normas. Eso no es algo antibíblico, eso no es algo fuera de.
es algo permitido. Es algo permitido y que no están en la Biblia. Es lo que yo estoy tratando de establecer. Y lo mismo pasa en las iglesias. Hay normas y hay reglas que son eclesiásticas y que no están en la Biblia. Eso no es que somos pecadores, eso no es que somos antibíblicos, ni nada por el estilo, pero son completamente permitidas. Así que es importante que aquellas personas que nos están escuchando, adventistas, no adventistas, no importa la congregación que vaya a visitar, sepa que estamos hablando de iglesias multigeneracionales y que cada iglesia tiene unas normas distintas, dependiendo al tipo de persona, a la población que intentan alcanzar. Y por eso a veces usan términos que para mí no son tan prudentes, pero se usan términos como conservadores o liberales, o esta iglesia son más balanceados. No es eso. Es que cada iglesia tiene sus normas y tiene sus reglas. Y eso pues se respeta. Así como papá o mamá tienen unas normas en la casa, que tal vez para el hijo no tiene nada de sentido, y tal vez está loco o loca por irse de su casa, pero papá o mamá la piensan porque los ama y para ellos esas son las mejores normas. Pues lo mismo ocurre en las iglesias. Hay muchas personas que con todo el corazón establecen unas normas en sus iglesias, líderes de iglesia establecen unas normas con todo su corazón sincero. Y para ellos lo están haciendo por amor, por amor. En cuanto al punto del templo, es interesante que Éxodo capítulo 25, verso 8, el Señor dijo, y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Lo voy a decir de la siguiente forma. Yo actualmente, estamos en el año 2021, y es increíble que todavía dentro de nuestra iglesia adventista sigue existiendo el mismo problema y confusión. Y por eso lo voy a decir en este video. Porque es increíble que todavía sigamos llamándole a la iglesia el templo. Que sigamos confundiendo lo que es el santuario o templo, que es lo mismo, que lo sigamos confundiendo con lo que es una iglesia o parecido a una sinagoga. Y son términos completamente diferentes. Y yo me he topado en iglesias, como Carlos dice, tratan de separar el lugar santísimo, el lugar santo, y este es el patio. Como si no fuera lo mismo bochinchar desde el altar hasta el baño. Es el mismo pecado, no importa dónde estés. Este hombre está tirando fuerte, No, gracias a Dios que no es el lugar santo, porque si no estuviésemos nosotros estuviésemos muertos en el piso ahí. Sin embargo, me tumbaron la línea. Sin embargo, ibas por la confusión de las personas. El lugar santo y el lugar santísimo. Sí, y el patio. Y es lo mismo el pecado donde quiera que esté. Sin embargo, yo voy a hacerlo en forma de prueba. En forma de prueba. Se supone que bíblicamente quien entra al templo o al santuario, si nosotros tuviéramos un templo, esto es para probar que no vamos al templo o al santuario a adorar. Y no tenemos toda la hora para explicar esto, pero voy a tratar de hacerlo a través de la razón. Si nosotros, según bíblicamente, quien se supone que entra al templo o al santuario, se supone que sea personas de la tribu de Leví. Y yo pregunto, ¿cuántos se han hecho la prueba de sangre? O al menos saben si son miembros de la tribu de Leví. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Dónde está el arca del pacto? Porque para que exista un templo, un santuario, tiene que estar el arca del pacto. Pero no me vengan a hacer una así, como dice el boricua, trililí. No, el arca del pacto con la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el pedazo del maná. Y afuera tienen que poner el libro de las ceremonias que escribió Moisés. ¿Dónde está eso? Y podemos seguir aquí haciendo muchos ejemplares, como por ejemplo, ¿cuántos de los adventistas del séptimo día que siguen pensando que vamos los sábados al templo o al santuario están llevando corderos tanto en la mañana como en la tarde para sacrificarlos? ¡Ey!
Sí, porque eso es lo que se hacía en el templo del santuario. Entonces ahí es donde yo hago la pregunta, ¿acaso nosotros no somos la iglesia que predicamos que ya eso tuvo su cumplimiento en Jesús? Entonces actualmente existen solo 2 templos bíblicamente. Solo existen, ¿cuántos templos dije? 2. La Biblia presenta que nuestro cuerpo es templo del Santo Espíritu. Y segundo, el libro de Hebreos explica claramente que existe lo que es el santuario o el templo celestial. Templo celestial, que es la realidad de lo que simbolizaba aquel templo. Por tal razón, como adventistas, cogemos Lucas 4:16, donde dice que Jesús acostumbraba a ir cada sábado a la sinagoga. Usamos ese texto para nosotros decir que nosotros tenemos que ir a la iglesia. Pero hay una diferencia entre el templo y la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga, o en el término iglesia que surge más adelante, es un lugar más de adoración. No hay sacrificios, no tiene que ser de la tribu de Leví. No solo entran hombres, que no lo dije, que no solo entran hombres o representantes de familia, como pasaba en el templo o el santuario. Por tal razón, yo espero que después de este video, a la mayoría de las personas que vean esto, les quede claro que hay una gran diferencia entre el templo santuario y lo que es la sinagoga o iglesia. Nosotros asistimos a la iglesia. Ok, pero te pregunto, ¿tú entiendes de que debe de haber diferencia entre la música que se toca en iglesia a la música que yo puedo escuchar fuera de la iglesia? Suponiendo, si hay una canción que hace poco salió de este cantante de música urbana, se me olvidó el nombre de él. Oh, yo lo había comentado a ustedes. Farruko, Farruko. Farruko, la gente que conoce de él sabe que él es un cantante de música de género de reggaetón urbano y que sus letras no son muy cristianas, que digamos. Hace poco él zumbó una canción muy bonita. Fue prácticamente casi un llamado, una experiencia de él que a mí me sorprendió la letra, pero poderosísima. Alguien pudiera pensar, oye, pero esta música, esta canción está buena para tocar en la iglesia. Tiene, en algunos momentos, tiene como que un poquito de beats, ese beat, como que medio reggaetón, pero no es mucho, pero se siente que usted la escucha la música y le va a recordar un poquito el de esto de reggaetón. Y ese tipo de música que yo la puedo escuchar en mi casa, que la puedo escuchar en mi carro cuando esté caminando y todo eso, corriendo, pero tú entiendes que ese tipo de música está bien ponerla en la iglesia. Yo te lo voy a contestar de la siguiente forma. Yo creo que Carlos abundó bastante de eso, pero yo lo quiero decir de la siguiente forma. Hay una canción que se llama Aleluya, que tal vez Carlos la puede cantar. Carlos, es tu momento. No, yo no canto. Este mano, se presenta. Profe, te extrañamos cuando veas. Sí, necesitamos el cantante aquí para. Sí. Pero yo creo que todos hemos escuchado esa canción, ¿verdad? Que se llama Aleluya. Esa canción originalmente no tiene nada de cristiana. Yo creo que estoy hablando con personas maduras y que las personas que van a ver este video son personas religiosamente o cristianamente maduras, ¿verdad? Y el sexo lo inventó Dios. La canción originalmente es una canción de sexualidad. Cuando usted busca originalmente esa canción, pero le han hecho tantas versiones que la han llevado a ser cristiana y la cantan en la iglesia y todo el mundo alaba y adora. Entonces, tal vez ahí entra lo que Carlos estaba hablando ahorita. Cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos hablando de una congregación y vamos a adorar en congregación. Por ejemplo, en mi intimidad, yo les voy a contar algo de mi intimidad. En mi intimidad, yo he tenido momentos más difíciles de mi vida, los momentos más desastrosos y he sentido el corazón quebrantado. Mi cabeza ha tocado el piso, yo me he postrado, mi cabeza ha tocado el piso para hablar con Dios. Señor, estoy aquí quebrantado, soy lo peor, estoy aquí.
Ahora, sin embargo, cuando nosotros vamos a la iglesia y se pide que se ore, regularmente se le dice a la gente, o vamos de rodillas, o vamos a orar de pie, o quédense sentados, los que puedan arrodíllense, ¿verdad? Ahora, yo no voy a hacer la nota discordante y voy a coger y voy a pegar mi cabeza al piso, ¿verdad? Porque estamos buscando adorar como congregación, no individual. Es diferente la adoración individual que la adoración en congregación. Así que yo espero tratar de haber contestado la pregunta de George, de que, pues, como digo ahorita, no es irnos al extremo, de un lado de ser hipócrita, pero tampoco es irnos al otro extremo de que porque yo pienso que es así, va a ser así, y se acabó. Ok, cuando hablamos de adoración, y aquí hizo la pregunta, George, si quieres comentar sobre esto, cuando hablamos de adoración, y hago la pregunta, ¿qué es más importante? No me sean tibios, vamos a ver aquí, ¿qué es más importante? ¿A quién se está adorando o el lugar donde estamos adorando? O sea, ¿hacia quién va mi adoración o en el lugar donde estoy? Y Carlos, fíjate, o George, o Shaquille, zumbe ahí. ese punto es importante porque en mi opinión, lo más importante es hacia quién yo estoy adorando. Ok. Y si mi adoración es sincera, a mí no me importa quién esté al lado. O sea, yo llega el momento en que si mi adoración es sincera, yo voy a levantar mis manos. Puede ser que yo levante mis manos. Eso puede ser que alguien al lado mío se siente incómodo. Pero yo estoy entregado, adorando a Dios en mi mente, entendiendo de que estoy en mi momento, estoy sintiendo que Dios me está ministrando a través de la palabra, a través de la alabanza, me está ministrando y yo estoy, y mientras estoy cantando, me estoy conectando y ese momento, algo natural, no emocional, y las emociones no son malas porque Dios trabaja también con nuestras emociones, Dios las puso ahí, pero algo de racionamiento y de emoción, puedo levantar mis manos, puedo gritar un aleluya, un gloria a Dios, aplaudir y todo eso, porque me siento ante la presencia de la persona que estoy haciéndolo. Y puede ser que lo esté haciendo dentro de un templo, como puede ser que lo esté haciendo afuera. Pero llega el momento en que yo me siento como que en ese momento estoy en uno, yo con Dios, que puedo estar en cualquier otro lugar, cool, pero me siento en uno con Dios. Y quizás, porque yo he estado en iglesias donde la primera vez que lo vi me chocó, que se arrodillaron postrando la cabeza en el piso. Y su manera de orar de unas cuantas personas, la gente se arrodillaba como quizás tradicionalmente, pero hubo un grupo de personas que pusieron su cabeza en el piso con las manos estiradas hacia el suelo, arrodillados. Y yo me quedé wow, me chocó al principio porque no era lo normal, pero después con el tiempo pude entender, mira, si ellos se sienten cómodos así y es su mejor manera para ellos concentrarse y alabar a Dios y adorar a Dios y tener esa conexión con Dios, porque a mí me cuesta trabajo el aceptar que esa es la manera de ellos. ¿Acaso? Y ahí yo llego al punto en que el problema puede ser yo, que me estoy fijando en los demás y no estoy fijándome en quien me tengo que fijar. Y eso puede causar un problema en yo darle una prioridad a la gente que tengo a mi alrededor, al lugar donde estoy, y se me olvida la esencia y lo más importante que es con quién me estoy encontrando. Por eso para mí es más importante la persona que el lugar. Zumba, Carlos. Mira, yo concuerdo que siempre va a ser más importante la persona que el lugar, porque la relación que Dios quiere tener con nosotros, Dios como Padre,
Jesús como nuestro Salvador, ha sido una relación bien personal, ¿no? Una relación de como que, pues, cuando si estás aquí va a estar mi presencia, aquí voy a estar yo contigo. Sino como que una relación bien personal que Dios quiere tener con nosotros y que yo creo que en todo momento en que, o sea, nosotros viviendo una vida de adoración, de comunión constante y en un momento de alabanza que podamos desbordarnos y estar allí en cualquier lugar, ya sea que en el cuarto, mientras te bañas, en la sala, en la iglesia sentado, en la iglesia al frente, en la plataforma, como que realmente el lugar no no va, del lugar no depende la adoración que tú le vayas a dar a Dios, porque como está diciendo George, puede que tú estés mentalmente en otro lugar, tú no estás, tú no, ajá, tú no, tu mente se enfocó en mira lo que está haciendo el vecino y te fuiste. Y algo que nos pasa a todos, porque ajá, no es como que somos los santos aquí y hablamos desde el tope, desde el Olimpo, sino que hablamos desde la experiencia. Y, y pues realmente eso, como que en el momento en que ya tú te desconectas de tu alrededor y te conectas con el Señor, eh, el lugar no importa. Pues yo difiero. Zumba, Ajá. Jack. Difiere, Zumba. viene. Zumba, No, zumba, para el clip, para el clip. Sí, para darle sazón. zumba. Pues, profe, cogí tu lugar. Tacho, Aguántate ahora, cogiste su lugar. lo que aguántalo viene por de ahí, mí. yo. Yo pienso, fíjese, yo pienso que las dos cosas van de la mano. Yo pienso que las dos cosas van de la mano. La otra vez yo le dije que todo depende de la perspectiva que se quiera ver. Pero yo pienso que las dos cosas van de la mano. Porque lamentablemente, desde la perspectiva de la mayoría de los cristianos, siguen pensando que su esperanza no es ver una persona. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no te dicen que quieren ver a Dios, no te dicen que quieren ver a Jesús, no te dicen que están con la presencia del Espíritu Santo, que es una persona, que es Dios. Las personas no te hablan de eso. Las personas que te dicen que quieren ir al cielo, que quieren ir al cielo, a un lugar, al cielo, cuando bíblicamente pues se establece que el reino de los cielos ya ha descendido. Así que por eso es que yo trato de ponerlo a la paz, porque a la Biblia establecerme que el reino de los cielos ha descendido. Y miren que va a parecer contradictorio lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Pero a la Biblia decirme que el reino de los cielos ha descendido, eso me demuestra a mí que Dios puede estar en cualquier lugar. Y por eso yo creo que las dos cosas van de la mano. Porque si Dios es el que habita en el reino de los cielos y el reino de los cielos ha descendido, implica que en cualquier lugar de esta tierra, el reino de los cielos yo puedo vivirlo. Yo no necesito llegar a ese lugar literal para comenzar a vivir el reino de los cielos donde yo estoy. Porque una vez la presencia de Dios desciende, ya el reino de los cielos ha descendido. Ejemplo, vemos al ladrón de la cruz. Para él el reino de los cielos ya estaba ahí. Vemos a un hombre como Sansón, en el momento más duro de su vida, donde había perdido su don. Para él el reino de los cielos había descendido allí. Sin ojos él podía ver. Entonces es por eso que a veces yo creo que también depende del lugar, las circunstancias. La presencia de Dios se manifiesta donde decida. Pero tanto el lugar como la presencia de Dios tiene que ver. Yo voy a dar mi opinión y después le voy a dar la oportunidad a George, que lo he visto por ahí pensando, estoy casi seguro que quiere hablar de algo de lo que habló Shaquille. Que tire.
que zumbe, pero déjame dar mi opinión para que entonces vaya desarrollando lo que va a zumbar y Shaquille se vaya preparando, porque como él cogió el lugar del profesor, usted habló, pues ahora tiene que aguantar. Mira, ahora en los comentarios van a escribir a mí que lo cojan suave con Que lo cojan suave contigo. Pues mira, cuando hablamos, ¿verdad? Y les dije a ustedes cuál es más importante. Les dije que no fuéramos tibios y fueron bastante certeros. Shaquille se trató de ir un poquito tibio, ¿verdad? Pero yo considero, ¿verdad? Dentro de lo que es mi opinión personal, Jesús Vega, ¿verdad? Que concuerdo con George y con Carlos. Shaquille también tiene mucho que ver con lo que se estuvo hablando, ¿verdad? Y yo entiendo que, ¿verdad? Base a la premisa de que es más importante el lugar o hacia quién se adora, una de las cosas que estuvo, que Shaquille estuvo compartiendo, el mismo Shaquille, que estoy en contra de algunas cositas que dijo, realmente es el hecho de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué yo considero, y no quito el hecho, vamos, no estamos diciendo que el lugar no es importante, el lugar tal vez tiene que ver de alguna manera u otra, hay que entender que todos somos diferentes, pero yo considero que más allá de cuando ponemos a nivel de importancia de un lugar o de a quién nosotros adoramos, yo considero, ¿verdad? Y como muy bien dije, me voy por la línea de Yoshi y Carlos, es el hecho de que a quién nosotros estamos adorando. ¿A quién nosotros estamos adorando? ¿Con qué propósito nosotros nos estamos conectando, verdad? Yo considero que es más importante que el lugar porque yo he tenido la oportunidad de adorar a Dios en el carro, yo he tenido la oportunidad de adorar a Dios en mi casa, he tenido la oportunidad de adorar a Dios cada vez que voy a la iglesia y se cantan esos himnos, ya sean himnos, ya sea cualquier tipo de música que se cante o lo que sea, he tenido la oportunidad de alabar a Dios en las playas, en diferentes actividades de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sabes? En mi experiencia personal, para Jesús Vega, para mí es más importante a quién se adora con el propósito, ¿verdad? Y estar claro hacia quién nosotros estamos adorando, teniendo esa conexión con Dios, porque en la medida en que nosotros tengamos la conexión con Dios, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios estará morando en nuestras vidas, ¿verdad? En nosotros mismos como templo del Espíritu Santo. Por eso cuando yo me pongo a comparar el lugar, que muy bien, y abro el paréntesis nuevamente, entendemos que tiene que ver el lugar, tal vez tiene cierto tipo de influencia, es una realidad hacia donde nosotros vamos, que eso es otro tema, ¿verdad? Y donde nosotros nos encontremos, pero considero que en nivel de importancia, Jesús Vega, yo considero que es más importante hacia quién nosotros estamos adorando y nuestra actitud de adoración hacia nuestro Dios, sin importar lo que esté a nuestro alrededor. George. El libro de Juan, capítulo 14, los primeros versículos, si no me equivoco, habla Jesús refiriéndose a sus discípulos. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. Como Shaquille mencionó, y en esta parte sí estoy de acuerdo, el reino de Dios está entre nosotros, se refería a que Jesús descendió al mundo y al descender Jesús al mundo, pues prácticamente lo que trató de decirle Jesús a ellos es el reino de los cielos, que prácticamente es Jesús. Lo que Jesús quería decir está aquí con ustedes. Lo que ustedes están deseando buscar allá arriba, lo tienen aquí. Esta persona que ustedes quieren ver en el cielo está aquí al frente de ustedes. Pero yo no los quiero dejar aquí. Yo los quiero llevar a un mejor lugar. Yo entiendo, y en mi opinión, de que no importa el lugar, Dios se va a manifestar en cualquier lugar. Y si cuando Dios se manifiesta en ese lugar, ese lugar se convierte, por decir así, en puerta del cielo. Lo mismo ocurrió cuando Dios se manifestó con María, cuando Dios se manifestó con Jacob, cuando Dios se manifestó con Abraham, con Moisés. Cada lugar donde Dios se manifiesta se convierte, por decir así, casi en una puerta del cielo para que las personas puedan tener acceso directo
al trono de Dios. Nuestro hogar, cuando Dios se manifiesta en nosotros, se convierte en una puerta del cielo también. No es que el lugar se convierta en un cielo, porque Dios nos quiere llevar a ese lugar para que estemos mucho mejor. Pero yo entiendo, y en mi opinión, de que no importa el lugar, Dios va a encontrar la manera de encontrarse con nosotros y de que nosotros podamos mirar y enfocar nuestra vista allá. Lo hizo con Jonás, que dentro de una ballena, en el lugar más inóptico, en el peor lugar que uno se pudiera imaginar, Jonás se pudo encontrar con Dios. Dijo una ballena, no, en el gran pez, porque no dice que es una ballena. En este gran pez, Jonás se encontró con Dios. Así que, no, y dentro de ese gran pez, la oración que hizo Jonás es prácticamente un poema sumamente poderosísimo, donde él reconoce de que aunque me vaya a lo profundo, tú estás ahí, ¿sabes? No tengo lugar donde esconderme de ti. Tú eres grande y majestuoso y poderoso. Eh, y es algo que Dios se muestra en cada lugar. Por eso yo entiendo que no importa el lugar, Dios se va a manifestar y no debemos de tener, y esta es mi opinión, debemos de tener quizás un poquito de cuidado el hacer este tipo de distinción de en este lugar sí, en este lugar no, porque quizás podemos limitar, por decir así, lo que Dios quiere hacer en la vida de muchas personas. Pero déjenme defenderme, ¿verdad? Mucha gente va a ver este video. Eso es una connotación distinta, ¿verdad? A lo que yo estaba tratando de referirme cuando decía que el lugar es importante. O sea, yo no estoy haciendo referencia a que el lugar tiene que ser lindo, tiene que ser feo, tiene que estar organizado o desordenado, o tiene que estar lleno, estar vacío, porque sin duda vemos desde el mismo Génesis, vemos un Dios que coge lo desordenado y lo vacío y él lo organiza y lo llena, ¿verdad? Eso sin duda. Pero es que si no hay lugar, no hay presencia. Entonces, por eso es que yo digo que las dos tienen que ir de la mano, porque cuando hay un lugar, automáticamente puede haber una presencia. ¿Ves? Entonces ahí puede estar sin duda la presencia de Dios. Automáticamente, como bien dijo el pastor George, automáticamente la presencia de Dios desciende a un lugar, el reino de los cielos ha descendido, ¿verdad? Por eso yo trato de mostrar que las dos van de la mano, ¿verdad? En la connotación muy diferente, ¿verdad? Que si el lugar tiene que ser lindo, feo, etcétera, etcétera. Mira, yo pienso que, o sea, pensando acá, mira, como que el verdadero lugar donde Dios quiere estar y donde va a estar la presencia de Dios. Yo aquí regodeándome con los teólogos y pero va a ser en el templo que ya él dijo, que en nuestros corazones, en el momento en que nosotros abrimos el corazón, este lugar para que el Señor habite, pues la salvación ha llegado, la gloria de Dios está ahí con nosotros. Pero si nosotros cerramos cerramos las puertas de nuestro corazón a eso, va a ser un lugar vacío, un lugar donde estamos nosotros con nosotros mismos o con las cosas que hemos metido ahí y no el Señor llenándonos como él quisiera hacer. Y es por decisión de nosotros mismos de haber cerrado el lugar donde el Señor quiere habitar. Yeah. Sí, por eso es que yo digo que las dos cosas van de la mano, ¿ves? En este sentido, no es que ¿verdad? Realmente de una perspectiva de que una es más importante que otra. Sin embargo, añadiendo a lo de Carlos, Dios se manifiesta en cualquier lugar. No tratemos de encajonar al Dios de la Biblia, al Dios que presenta la Biblia en un lugar, porque la misma Biblia, en el libro de Efesios, creo que 1.20 o 1.29, establece que Dios se mueve por los lugares celestiales, y la misma Iglesia Adventista en su libro de las 28 creencias, 6 doctrinas, porque yo he escuchado a la gente decir 28 doctrinas,
establece que Dios es un Dios dinámico y no estático. Por ende, Dios se mueve por el lugar que Él quiera. No tratemos de limitar a Dios a nuestra mente diminuta. Dios decide dónde Él quiere estar. No hay que adicionar a... Iba a decir algo, Chuck. Sí, termino con esto, que yo he escuchado a muchas personas tratar de establecer que Jesús está 24/7 con los brazos extendidos, intercediendo por nosotros. Tú sabes, Jesús sin duda tiene la obra de intercesión por nosotros, pero yo con un texto bíblico tratar de decir que eso es todo lo que Jesús hace en todo el día, pues no hay forma. Ellos es Dios. Sí. Añadiendo a lo que tú estabas comentando, y entonces ahí vengo con otra preguntita. Ustedes saben que este es mi rol aquí, hacerle preguntitas a ustedes. Hay que entender, ¿verdad?, que una de las características que presenta la misma Biblia es que Dios es omnipresente. Muchas veces tratamos de encajonar a lo que es Dios en un ser humano como nosotros, como que, ok, ahora puedo estar en la sala de mi casa, ahorita puedo estar tal vez en el cuarto, pero yo no puedo estar tal vez en otro lugar. ¿Verdad? Dios es omnipresente, por eso es que cuando decimos que también el lugar puede, o sea, tiene cierto tipo de importancia, pero a quien tú adoras, es importante que nosotros podamos entender que en el momento en que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios, Dios va a estar ahí. No es que Dios, hay que hacer turno en la fila, porque Dios es un ser humano que no puede estar, ¿sabes? Dios es un ser omnipresente, por eso es que hablamos de a quién se adora es importante, al igual que el lugar como Shaquille estuvo presentando, ¿verdad?, en su posición, pero es importante a quién tú estás adorando, porque a ese que tú estás adorando es omnipresente, ¿sabes? Parece que dentro de nuestra mente, pues, humanamente, pues pensamos, es como que un poquito complicado comprenderlo, pero es interesante e importante que nosotros podamos entender eso. Ahorita estuvimos comentando, y volviendo nuevamente al tema de lo que es la música, la adoración, entre tantas cosas, estuvieron comentando específicamente Carlos, que es el que ha presentado esto desde hace varios videos, el hecho de que la congregación determina qué tipo de música se toca, ya sea música un poquito más clásica, un poquito de música más contemporánea, puede ser un híbrido, ¿verdad?, entre tantas cosas. Y dentro de la pregunta de que estuvo en Instagram, que me escribió Robert, quiero hacerle la pregunta a ustedes porque yo le hice la pregunta en el history de Instagram, en mi Instagram, PR_Vega7, y dice de la siguiente manera esta pregunta: ¿Dios cambia de criterio de lo que es aceptable o no? O sea, ¿será que Dios ve que hay un grupo de adoradores que están en la iglesia y Él cambia de criterio? ¿O cómo ustedes me pueden explicar esto? Porque me estuvieron comentando y creo que todos concordaron en lo mismo, de que en la iglesia es diferente que de manera individual, que tal vez de alguna manera u otra hay que ser paciente para no ser piedra de tropiezo. Estuviéramos hablando sobre algunas cositas. Ahora, ¿será que ante los ojos de Dios, Dios cambia de criterio, Carlos? Mira, yo entiendo que no, y gracias a Dios que no cambia de criterio, porque, ajá, si no, imagínense. Pero realmente a través de la Biblia, Dios nos da una serie de principios de los cuales van a ser principios universales y nos podemos regir tanto nosotros hoy en día como se podían regir en Israel, como se podían regir hace 200 años. Y pues son esa serie de principios la que, pues, con la bendición de Dios, nosotros tomamos nuestras decisiones. Así Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No dice Dios busca adoradores que canten pero que no toquen instrumentos o que toquen cierto género musical o que toquen adentro o afuera de la iglesia, sino como que adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, y pues eso entonces trabaja en nosotros. Nosotros, pues, en nuestra reflexión personal, nuestra relación con Dios, tenemos que definir qué es en espíritu y en verdad para entonces poder aplicarlo a nuestra realidad del momento, a lo que somos ahora, a lo que está sucediendo en este siglo XXI, y así poder discernir entre lo que, entre lo que el Señor quiere para nosotros y no. Zumba, Chuck.
No, la Biblia presenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no es que Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra que usó? El criterio, si Dios cambia su criterio. Es que no es que Dios cambia su criterio, porque pues claramente la Biblia presenta que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En paso, aprovecho, tratamos de presentar todo con la Biblia, ¿verdad? Porque es nuestro fundamento y todas nuestras creencias como adventistas están fundamentadas ahí. Sin embargo, sería interesante saber la intención de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay detrás o qué es lo que a lo que se está tratando de referir quien hace la pregunta? Porque por otro lado, yo creo que todos hemos estado de acuerdo con eso. Hay ciertas músicas, porque la música tiene propósito, lo hemos visto. Cada música tiene un propósito. Y hay ciertas canciones o ciertas músicas que nosotros utilizamos, por ejemplo, por decir un ejemplo, para hacer ejercicio, por decir algo. Yo creo que difícilmente, no voy a decir que es imposible, siempre hay gente, ¿verdad? Pero difícilmente yo creo que alguien se pone unos audífonos y se pone a hacer ejercicio con el culto al tiempo llega. ¿Por qué? Porque rítmicamente no está, es que rítmicamente no está hecha para eso. No está hecha para eso. Así que yo creo que ha llegado otro momento de yo curarme un ratito y poder demostrarlo con la batería. Así que no sé si se va a lograr escuchar. Pero sí, se escucha, si lo ponemos, o sea, nos ponemos en mute todos nosotros y se escucha de una. Perfecto. Lo que quiero demostrar es que rítmicamente hay patrones, yo lo dije en otro video, pero no lo demostré, ¿verdad? Por completo, pero hay patrones. Y cuando, por ejemplo, yo hablo del reggaetón, yo hablo de la salsa, yo hablo del merengue, yo hablo de la bachata, yo hablo del trap, no, eso es un invento. Yo hablo de qué sé yo, este tipo de géneros, como le llaman, o de estilos musicales, tienen un mismo patrón, rítmicamente. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que hay un sonido fuerte todo el tiempo. Y yo le voy a dar Carlos, iba a decir algo. Sí, o sea, es que pues dijiste eso y sí, claro, como que toda esta música está basada de lo que nosotros consideramos como la clave, que ajá, pues normalmente la escuchamos en la salsa, pero de ahí la podemos encontrar en el dembow, en el reggaetón, la podemos encontrar en el merengue, la podemos encontrar en un sinfín de géneros, y y es porque son géneros de descendencia africana, y pues la clave es algo como que una medida de tiempo bien específica en la que se basan todos estos géneros. Pero sí. Perdón. Eso mismo íbamos a decir George y yo, ¿verdad? Para que no queríamos opacar, que si clave, tú me entiendes, para no sonar muy, ¿tú entiendes? El hip hop usa lo mismo, excepto, miren que yo estoy tratando de hacer la diferencia de patrones, ¿verdad? Excepto el rock, por ejemplo, el blues, el jazz, son patrones muy diferentes. ¿Por qué? Porque el jazz, el blues y el rock no usan patrones fuertes todo el tiempo, como lo voy a demostrar en unos momentos, sino que ellos cambian el patrón y ellos tocan, que lo pueden buscar en cualquier definición que quieran, ellos buscan hacer sonido débil, fuerte, perdón, débil, fuerte, débil, estamos en vivo a todo color, débil, fuerte, yo lo voy a demostrar, ¿sabes? Para poder hacerme entender. Ok, en este momento voy a introducir los distintos ritmos para que nosotros veamos cómo se utilizan los mismos patrones
independientemente cuál sea el estilo musical. Voy a tratar de tocar los ritmos más sencillos para que se pueda comprender de una forma más práctica y fácil. Por ejemplo, en una bachata, reggaetón, salsa, merengue, prácticamente se usaría el mismo beat que iría con un sonido fuerte todo el tiempo. Ejemplo. Fuerte, 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 fuerte. Así que ahí demostré por lo menos en un merengue, en un reggaetón, en un songo, cómo sería el beat. Pero ahora si cambiáramos a rock, el rock no suele hacer esto. Esto dejaría de ser rock. ¿Por qué? Porque el rock lo que hace es que en vez de hacer fuerte, fuerte todo el tiempo, hace débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte. Y sería así, sería así. Los ritmos que son fuerte, débil. Ejemplo, el siguiente. Hay muchas personas que establecen que de acuerdo al beat es que se está reflejando la creación de Dios. Porque cuando nosotros vamos a la creación de Dios, regularmente, y digo regular porque hay sus excepciones, regularmente escuchamos sonidos fuertes, débiles, fuertes, débiles. Por ejemplo, el corazón. Pum, 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 pum. Las olas. Parecido hace el perro, parecido hace el viento, etcétera, etcétera. Regularmente son sonidos fuerte, débil, y por eso muchas personas tratan de establecer que es por tal razón que nuestro cerebro, cuando le damos beats que van fuerte, fuerte todo el tiempo, o le damos beats que van débil, fuerte, estamos sacando al cerebro del patrón natural que ya Dios creó. Y por tal razón se utiliza más el área de emociones. Tal vez la pregunta que pudiéramos hacernos es ¿cómo se está utilizando eso? ¿Será eso algo, si se utiliza bien? No, lo que quería decir es que al fin y al cabo todas estas canciones, toda esta música, podemos añadirle cualquier tipo de letra. Y especialmente este patrón que todo el tiempo va fuerte, 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 es el que utilizamos para, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un patrón rítmico que te produce el querer más, el querer hacer más. ¿Por qué? Porque trabaja más el área de emociones, más de emociones. Y por eso es que produce en uno el vamos, yo puedo más, yo puedo más, yo puedo más. Sin embargo, el ritmo de rock es muy diferente, débil, fuerte, débil, fuerte. Es un ritmo que lo utilizamos en nuestras iglesias, para aquellos que piensan que no. Un rock básico, fortaleza mía. Eso es un rock. Porque su patrón rítmico lo produce débil, fuerte, débil, fuerte.
Y lo que busca hacer este tipo de patrones rítmicos justamente es lo mismo. Trata de tocar más el área de emociones. Y por eso vemos que a la hora de un llamado muchas personas empiezan a tocar música y muchos empiezan a llorar, pero están tocando un tipo de patrones que, que produce eso. Porque Carlos, que está ahí, tiene un piano atrás, él puede tocar cumpleaños feliz para que nosotros estemos felices de verdad, pero también él puede tocar cumpleaños feliz para que nosotros estemos tristes. Yo digo, esto no tiene nada de feliz, ¿verdad? Porque hay su secuencia, Esa es la verdadera influencia de la música. Así que estoy súper de acuerdo, Zumba George. ¿Cuál era la pregunta que tú hiciste? Si Dios, o sea, hablamos que dentro de la iglesia, pues se modificaba, de manera individual podíamos escuchar otra, y estuvimos hablando en base a la pregunta que se hizo en Instagram, si Dios cambia de criterio, o sea, si Dios cambia de criterio, ok, estamos en la iglesia, pues ok, pues voy a cambiar de mi criterio ahora porque estoy afuera y pues es diferente. Ya, sí, yo entiendo que no, que Dios no sigue siendo el mismo y de que lo que Dios a la hora de la alabanza, él ve el corazón de las personas, la intención con que realmente lo están haciendo. Si realmente es con la intención de adorarlo a él, de que él es de esa entrega, de ese agradecimiento cuando yo estoy adorándolo a él, o si es para el show y que la gente me vea a mí, que la gente vea lo bien que canto y lo poderoso que es mi voz, o lo bien que yo me muevo, o lo que... Y cuando llegue ese punto, ahí es el problema de todo. Al final, el problema de todo es eso. Si yo lo estoy haciendo de todo corazón, la intención que Dios va a ver es realmente que mi hijo o mi hija me está adorando. Y no, quizás no importa el, yo no voy a decir el tipo de música, pero la adoración, si realmente es verdadera, es lo que cuenta y es lo que importa. Y quizás ahí es cuando nosotros nos tratamos de meter en los pensamientos de otras personas, nos tratamos de jugar a ser Dios y ahí podemos llegar a un punto en juzgar algo que nosotros no conocemos, porque nosotros no somos un Dios para estar en la mente de esa persona y saber si verdaderamente lo está haciendo de corazón o no. Por eso se dijo yo que de verdad en otros videos anteriores que esto consiste mucho en el individuo, porque nadie puede determinar quién adora en espíritu, pues en verdad, más que el mismo individuo. Yo puedo hacer cosas en la batería que, como diría el boricua, yo sentirme guillado, tú sabes, yo sentirme que brutal. Yo sé que Carlos en su bajo sabe hacer algunos tips o algunos trucos, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor, que algunas personas puede decir, qué brutal lo que Carlos hace, pero solo Carlos puede decir, o yo puedo decir, si lo que estamos tocando realmente estamos haciéndolo en adoración a Dios. Y hay que tratar de no ser extremistas, porque, por ejemplo, cuando yo me baño, yo sé que hay mucha gente que le gusta apuntarse, pero no, cuando yo me baño, yo estoy adorando a Dios, sí o no, con bañarme. Sí. Claro que sí. Pues si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo tengo que limpiarlo. Cuando yo me ejercito, yo estoy adorando a Dios, sí o no. Claro que sí, porque estoy ejercitando el cuerpo que pertenece a Dios. Entonces, ahí es donde trato de llevar y hacer entender que no hay que ser extremista y pensar que la única forma de adorar a Dios es una canción que mencione el nombre de Dios. Tú sabes, con nuestros actos y la forma y las cosas que nosotros hacemos, podemos adorar a Dios. Es una adoración frecuente, todo lo que hacemos. ¿Sabe? Yo estoy muy de acuerdo con la ¿verdad? Con lo presentado por ustedes, ¿verdad? De que Dios no cambia de criterio.
comparto la misma opinión, no voy a darle larga al asunto porque terminaría repitiendo los versículos y todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Pero realmente en el Instagram, ¿verdad? Que hice la pregunta, de igual forma, las personas que contestaron, hubo en Instagram en base a por ciento, ¿verdad? Hubo un 10% que entendían que sí, que Dios cambia de criterio, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia. Y hubo un 90% de las personas que contestaron naturalmente, ¿verdad? En base a esa población que estuvo contestando, que entienden que Dios no cambia de criterio. Así que es interesante, ¿verdad? Importante que nosotros podamos resaltar y entender esto, que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, así como lo ha hecho desde el principio, lo sigue haciendo hoy, lo seguirá haciendo, ¿verdad? Por siempre, y sus criterios nunca cambian. Hay una pregunta con la cual ya quiero ir acabando porque llevamos tiempito ya aquí grabando y queremos dejar algo para el próximo video y que ahí puedan estar nuestros otros compañeros que tanta falta nos hacen en este video, ¿verdad? Y es la siguiente pregunta y la dejo en el aire y tú un poco de esta pregunta, gente. Y escúchenla bien para que se me preparen para el próximo programa. ¿Será que todos los géneros musicales pueden ser de bendición? ¿Sí o no? Eso se va a estar contestando y discutiendo, además de otras cosas, ¿verdad? En el próximo video, así que te pedimos que te mantengas conectado por allí. Si no has visto los otros videos, pasa por allí. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.